Para cerrar el ciclo del siglo XIV, la cápsula de Luzma en esta ocasión es sobre la Guerra de los 100 años, que fue una guerra increíble, es impresionante. En realidad, la fecha es de que duró 116 años, 4 meses y 25 días, pero hubo un paréntesis de 3 años por la peste negra y algunos otros así más o menos chicos, así que pues duró un poco más de 100 años. Hubo muchos cambios muy significativos a lo largo de esa guerra, pues porque fueron evolucionando en tanto tiempo, tanto sus inventos como la forma de pelear. Aunque ahora nos parezca increíble, si ustedes ven, no es un error. Este es Inglaterra y esta parte de Francia era inglesa. Los reyes ingleses tenían feudos en territorio francés, el ducado de Guyena, junto con Onís, Saintonge, Angoumois y Poitou, sobre el litoral del Golfo de Vizcaya. Y además, la ciudad de Calais, que esa se la quedaron todavía como 2 siglos después de la Guerra de los 100 años. Durante el conflicto, pues en 100 años el control territorial cambió. Miren, al principio como era, luego en 1360 ya van creciendo mucho más, o sea, en el siglo XIV. Aquí ya tienen lo máximo, pero aparece Juana de Arco. Y aquí se acaba la guerra solo con Calais en manos de los ingleses. Entonces, bueno, pues fue un cambio paulatino. Resulta que en 1328, cuando se murió Carlos IV el Hermoso, les gustaron mucho a los reyes hermosos, la dinastía de los Capetos se extinguió. Había empezado en 1294, porque él no tuvo descendencia masculina y por la ley sálica ni su mamá ni sus hijas tenían derecho al trono francés. Los problemas estallaron cuando el rey inglés, Eduardo III, mostró sus pretensiones sobre la corona francesa, porque resulta que era hijo de una Capeto. Y entonces Felipe VI de Francia no estuvo de acuerdo, desde luego, porque él era el heredero y es el primer rey de la casa de los Valois. Ellos son descendientes de los Capeto, pero ya no directos. Y entonces, como no estuvo de acuerdo, empezó la guerra. Como Eduardo III duró mucho tiempo, pues entonces guerreó contra 2 reyes franceses. En realidad, por eso la guerra la llevaron 4 reyes ingleses, porque él duró mucho, y 5 franceses. Como vimos durante gran parte del conflicto, Francia perdió. Eduardo invadió Francia, miren, sí, llegó y hasta acá. Y luego todo iba perdiendo hasta que apareció Juana de Arco. Y la doncella de Orleans en 1429 logró, tomando esa ciudad, darle la vuelta al, a los resultados de la guerra. Empezó a revitalizar el ánimo francés y aunque todavía se tardaron bastante, pues ya ganaron los franceses. Hubo varios reyes más, como les decía. Ella acompañó a Carlos VII el Victorioso a su coronación y finalmente él es el que gana la guerra el 19 de octubre de 1453. Bueno, Juana fue capturada por los ingleses en 1430, o sea, al año siguiente de su victoria, en realidad por los borgoñeses que eran aliados de Inglaterra, y fue procesada por el obispo Pierre Cochon. La mandaron, como saben, a la hoguera por hereje y murió en Rouen,
Francia en 1431. La Iglesia Católica la canonizó en 1920, pero independientemente de la religión, su figura es símbolo de resistencia y unidad nacional. Ahí también, ya saben, todos los pueblos tenemos nuestros chistes, entonces, cochon es cerdo en francés, y si se fijan, pues más o menos se parece la ortografía y la pronunciación, y entonces hay un insulto como juego de palabras de ambos términos. No pongo cuál es porque me censuran en YouTube. Bueno, la Guerra de los 100 años empezó con armas tradicionales de la antigüedad, desde el tiempo de la antigua Roma. Espadas, lanzas, mazos. Tenían unas torres con puentes levadizos que eran móviles, rampas, catapultas, perdón. En fin, había muchas armas que fueron evolucionando, pero básicamente eran lo mismo. Con eso empezó la Guerra de los 100 años. Y luego empezaron a inventar nuevas cosas. Uno muy importante fue un arco largo inglés que en realidad era galés, y empiezan, bueno, la ballesta que finalmente ya no le resultó, una espada de 2 manos, y bueno, es la época de los caballeros, y miren estas cosas tan horrendas de mazos que pues hacían un daño espantoso a la gente. Ya en el siglo XIV, pues ya está la caballería pesada francesa, y los arcos esos que vimos, galeses o ingleses, que son mucho más largos y entonces son mucho más efectivos. Las espadas estas de la flor de lis, pues son usadas por ingleses y franceses porque los ingleses tienen pretensiones, como vimos en Francia, y empezaron las pistolas ya a usarse más y más fácil cargarse. De todas maneras, Maquiavelo en el siglo XV escribe en contra del uso de las pistolas y piensa que es mucho mejor usar las armas tradicionales en un libro que se llama El arte de la guerra, que está escrito en verso. Bueno, entonces esto pues ya es mucho más un adelanto, porque es como el antepasado de los cañones, y finalmente la caída de Constantinopla demuestra que las murallas no sirven para nada si lo que hay es cañones. Entonces, con eso pues ya se ve que la guerra tiene que evolucionar mucho, y poco a poco además se dejan de usar los caballos. Bueno, yo tengo un último comentario después de esta guerra que fue tan importante en Europa. ¿Por qué nunca nos explican que cuando cayó Constantinopla, o cuando los turcos conquistaron Constantinopla, para no ser tan ideológica, digamos, de los dos lados hay que hablar, Europa tenía 2 guerras, la ya mencionada Guerra de los 100 años, esta, y la Guerra de Lombardía, que emboletó a Italia y que en su etapa final, pues estaban prácticamente todos puestos en la guerra, las 6 repúblicas italianas, los ducados, el reino de Nápoles, en fin, todos. Eso hizo que no ayudaran a los del Imperio Bizantino. Y entonces Constantinopla fue conquistada el 29 de mayo de 1453. En octubre se acabó la Guerra de los 100 años, pues como efecto en parte de la caída de Constantinopla y de que ya los franceses estaban mucho más fuertes y demás, como ya platicamos. Y en abril de 1454, o sea, un poco casi al año siguiente, también por la caída de Constantinopla o la conquista de Constantinopla, se acabó la Guerra de Lombardía, que había empezado en 1425 y que dependiendo de la época estaban más o menos. De los italianos, los únicos que ayudaron a los
bizantinos fue la República de Venecia, perdón, los únicos que ayudaron a los turcos fueron la República de Venecia. Entonces, lo único que pasó fue que los venecianos, perdón, fueron los únicos que pudieron pasar por la ruta de la seda, porque Mehmed II, que es el que gana la guerra, el que toma Constantinopla, cierra la ruta de la seda para todos los demás. Y eso, bueno, pues se vuelve todo un problema, que es en parte la raíz del descubrimiento de América y del descubrimiento de la navegación por los litorales de África. O sea, sabían que existía África subsahariana y, como ya platicamos, los árabes comerciaban ahí, pero no sabían cómo era el litoral y cómo llegar a la India, que era lo que querían para restablecer la ruta de la seda. Como los españoles no podían ir por África porque ahí estaban los portugueses y los árabes, pues entonces le dieron la vuelta al mundo y por eso se descubrió América. Entonces, finalmente, pues tanto estas dos guerras como la caída o conquista de Constantinopla están en las raíces de la conciencia de la existencia de América. Este es el sultán que logró quedarse con Constantinopla y que, como les digo, para empezar, cerró la ruta de la seda. Pues que les vaya muy bien, como siempre. Si les gustó, les agradeceré que le den un clic a la manita con el dedo para arriba, y si no se han suscrito a mi canal, ojalá lo hagan. Que les vaya muy bien, hasta la próxima.